Hoy tenemos el tercer acto de Jonás, el tercer capítulo, tercer momento importante y relevante de este profeta. Y nos quedamos la semana pasada, si os acordáis, en el momento en el que él ya sale del agua y puede volver a tierra. Hay una nueva palabra de Dios, hemos leído los primeros versículos de capítulo 3, que ya lo hicimos la semana pasada. Nueva palabra de Dios a Jonás, nueva orden, nuevo mandato. Y ahí Jonás obedeció. Obedeció la voz de Dios y partió para proclamar ese mensaje. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y dice que empezó a entrar en la ciudad y empezó a compartir un mensaje. El mensaje tenía que ver con que iba a haber una destrucción en la ciudad. 40 días Dios les dio, va a haber una destrucción porque os habéis apartado del pacto, porque estáis viviendo en una vida totalmente ajena al Señor y esta va a ser la consecuencia. La gente empezó a escuchar el mensaje, la gente empezó a aceptar lo que decía el profeta Jonás, seguramente las palabras sin ganas, un mensaje sin amor, un mensaje sin ningún tipo de valor en ese sentido, porque Jonás no quería estar ahí, Jonás estaba obligado, Jonás no le apetecía estar en ese lugar, así que el mensaje lo dio de esa forma. Va a haber una destrucción en esta ciudad y vais a morir todos, 40 días les dio. La gente empezó a creer lo que Jonás decía, posiblemente bajo el asombro del profeta. Empezó a creer, desde el más joven hasta el más adulto. Todos en grupo, todos en unidad, que es algo como muy judío, muy semítico, que aquellas personas solían, cuando se emocionaban en grupo, las masas se movían todas, eran como muy contagiosas las emociones cuando se vivía de esta forma y todos empezaron a creer lo que decían. Empezaron a tener un convencimiento total de lo que iba a suceder. Vamos a morir, vamos a perecer por nuestra causa, tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Era algo que no sé si Jonás pensaba, esperaba o no esperaba, pero empezó a suceder. Todos empezaron a tener arrepentimiento en su corazón, empezaron a darse cuenta de dónde estaban y de lo que estaban haciendo. Y no es algo que nos tenga a nosotros que sorprender, porque tiene que ser algo normal. Cuando se predica el mensaje del Evangelio, hay obra en el campo. Es decir, cuando se predica el mensaje de arrepentimiento y de restauración, hay gente que entiende este mensaje y lo empieza a experimentar. ¿De verdad Dios va a venir y nos va a castigar como ellos pensarían? ¿Esa es la consecuencia de nuestra vida? ¿De verdad hemos sido tan malos? ¿De verdad estamos metiendo tanto la pata? ¿De verdad estamos alejados tanto de Dios? Y empezaron a entender el mensaje, empezaron a entender cuál es su situación, empezaron a entender cuál es su estado. Es que de verdad estamos separados de Dios, es que estamos haciendo el mal, es que estamos obrando en contra de lo que Dios ha estipulado, estamos viviendo por nuestros deseos, estamos viviendo por lo que nos da la gana y nos apetece. ¿De verdad tenemos que vivir así? Todos tomaron la determinación, hay que arrepentirse. Como dice la palabra en el versículo 5, todos los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio, que es como un saco humilde, burdo, y se vistieron de esa forma, sus costumbres y sus prácticas como ellos lo llevaban. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió lo inevitable. Cuando Dios quiere obrar, Dios obra. Cuando la gente entiende su condición, acepta el mensaje. Cuando hay un convencimiento de pecado, buscan la restauración. Son las obras inevitables de la predicación del Evangelio. Son los frutos inevitables
de la obra de un obrero. Sí, un obrero imperfecto, un obrero que tenía que aprender muchas cosas, un obrero con limitaciones, Jonás. Pero la obra y el trabajo de un obrero que predica el Evangelio tiene fruto. Y la respuesta es salvar una nación entera. Un país entero, no era un país en sí, es algo más complicado, una ciudad grande, como Dios la nombra, una gran ciudad. Eso de gran, primero lo dice en cuanto a poder, en cuanto a importancia, y luego menciona que también es muy grande en el sentido de tamaño. Y hay una gran respuesta. Se puede salvar un país cuando se predica el Evangelio. Se puede salvar una nación, se puede salvar también una ciudad como Parla. Y después surge de una nación que vive fuera, en oscuridad, apartada de Dios, puede surgir una nación nueva. Al igual que la palabra nos dice, 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas en Cristo, también puede haber una nueva nación, una nueva España, donde la gente pueda entender el Evangelio, donde la gente no viva perdida por la obra de Satanás, sino que viva conforme el pacto que ha establecido Dios en Cristo. Puede ocurrir. Si ocurrió entonces, ¿por qué no ocurre ahora? Una nueva nación que es restaurada por el mensaje del pacto de Dios. En el versículo 6 aparece un personaje importante. La noticia llega al rey. Un rey que era más bien un gobernador, pero al fin y al cabo era el que manejaba la ciudad. Era el gobernador y escucha lo que está sucediendo. Posiblemente alguien cercano a la corte estaría viendo las noticias, corría la voz. ¿Qué está ocurriendo? Quizá el propio Jonás llegó cerca de la ciudadela y escucharon de cerca, mira lo que está predicando este hombre. El propio gobernador, en vez de decir, tomad a ese hombre, capturadle, metedle en la cárcel, matadle, porque nos está aquí levantando la ciudad, mira lo que está haciendo. Tiene un convencimiento total y absoluto. Deja toda su ropa, lo que hace es, se levanta de su silla, de su trono majestuoso. No sé cómo sería, pero seguro que no sería una silla como la que tengo yo en casa. Un trono precioso, se levanta, se quita su ropa, la más cara y bonita de toda la gente de la ciudad, porque por eso era rey y gobernador, y se pone, ¿el qué? El cilicio, el saco, y además hace algo también muy común en la época y en la cultura, que es sentarse sobre ceniza. Es decir, el propio rey tan poderoso, majestuoso, se rebaja al igual que cualquier otra persona. Y es muy importante esto, porque ya no voy a entrar en lo que es la humildad, ¿no? Voy a entrar en lo que es la igualdad en cuanto al pecado y a su condición espiritual. ¿Qué quiero decir? Cuando él es consciente de su pecado, cuando él es consciente de su estado espiritual, cuando él es consciente de cuál es su situación delante de Dios, se da cuenta de que es igual a todos. De que da igual que sea un rey, da igual que tenga poder, da igual que tenga cualquier cosa, riquezas, ropas, tronos, espiritualmente es igual. Y la necesidad de arrepentimiento y de restauración es la misma que el más joven, el más mayor o el más pobre de la ciudad. Y esto es lo que nos habla, de que al final él asume su condición, asume su problema, asume su pecado y busca la misma restauración que con los demás. Se iguala a todos, porque el pecado obra igual a todas las personas. Asume su condición, asume su problema y vemos que al final la situación es igual para todos. Todos estamos en el mismo lugar, todos lo estaban. Vemos que de cara al pecado
somos todos iguales, pero de cara a la salvación también lo somos. Es decir, todos estamos en el mismo lugar, Génesis 3, pero Dios nos restaura por igual. A los poderosos, a los pobres, a los inteligentes, a los menos inteligentes, a los que somos, a los que no somos, a los que hacemos, dejamos de hacer, por igual. El Evangelio es igual y es el mismo para todas las personas. Y se levanta en la ciudad tristeza y contrición, esa humildad y esa sensación de que hace una falta de restaurarse. Es decir, convicción y reconocimiento de su necesidad de rescate. Y comprende esto el rey hasta el punto que lo establece para todo el mundo. Todos ahora, versículos del 7 al 9, tenéis que hacer lo mismo. Arrepentíos, cambiad vuestro corazón, cambiad vuestra vida, porque tenemos que estar acorde con Dios. Tenemos que hacer las paces con Él, porque estamos viviendo alejados absolutamente de su presencia. Lo dice hasta los animales. Ellos englobaban también a los animales como parte del pueblo común en la época. Dice la palabra, el versículo 9, el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y este era el estado de Nínive en aquel momento. Jonás, alucinando por lo que sucedía, ¿cómo es posible que todos estos tan pecadores, tan merecedores de morir, que ya lo hablamos el domingo anterior, ¿no? Cómo Nínive se veía de cara a un judío, símbolo de guerra, de hostilidad, de pecado, de todo lo contrario a lo que ellos eran. ¿Cómo es posible que estén entendiendo el mensaje? Y vemos en el versículo 10, finalmente, que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio la respuesta, Dios vio el corazón de los ninivitas y no hizo nada. Así es como termina el capítulo 3. Dios muestra también el qué, que Dios es justo. Dios es misericordioso, no es rencoroso y perdona. No importa lo que hubiera hecho Nínive, lo mala y absolutamente horrenda que era. Cuando hay restauración, es decir, cuando hay arrepentimiento y búsqueda de perdón, hay una respuesta directa por Dios. Siempre. ¿Por qué sucede esto? Porque el propósito de Dios no es el castigo, es la salvación. Porque Dios no quiere hundir, Dios quiere rescatar. Porque Dios no quería castigar a Jonás. Dios quería restaurar su condición y llevarlo al lugar correcto. A Dios no le agrada matar. A Dios no le agrada ver la destrucción, ver lo que genera Génesis 3. A Dios le agrada ver que la gente entiende el mensaje, lo acepta y busca de Dios. Jonás se convirtió, aunque no quiso, en un instrumento imperfecto para hacer una obra que era perfecta. Una obra que jamás hubiese pensado que iba a hacer Jonás, pero surgió. Entonces Dios utiliza lo que es imperfecto para hacer cosas perfectas. Solamente necesita gente que esté dispuesta a obedecer y a cumplir. Solo necesita eso. Fijaos lo que utilizó Dios para transmitir su palabra. Utilizó pescadores. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, pescadores. Pero eran los instrumentos imperfectos que Dios utilizó para transmitir su palabra. Ahí tenemos sus escritos en la Biblia. Los escritos de Juan, los escritos de Pedro. ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué no políticos? ¿Por qué no líderes religiosos? ¿Por qué no filósofos? ¿Por qué no maestros de la ley?
había escribas, saduceos, fariseos, había de todo. Y utiliza pescadores. Dios utiliza personas imperfectas para hacer obras que son perfectas. Dios utiliza a Mateo, el compinchado con Roma, para hacer más pobre y miserable al pueblo judío. Y levanta a Mateo, ven y sígueme. Y lo deja todo Mateo y le sigue. Utiliza a terroristas y asesinos como Simón el Celote. Utiliza a mujeres adúlteras de mala fama como la samaritana, o utiliza a extranjeros y gentiles para transmitir el mensaje, como podían ser, por ejemplo, Aquila y Priscila, o Lucas, el que nos ha escrito este evangelio que podemos leer en nuestra Biblia. Todos extranjeros, para todo el pueblo judío, basura, gente que no se merece ni siquiera una palabra por mi parte. Solamente Dios quiere una cosa: que le sigas y que obedezcas. Esto es lo que Dios quiere. Ven y sígueme. Deja lo que estás haciendo, Mateo. Deja de trabajar y enriquecerte a causa de tu pueblo. Ven y sígueme. Y Mateo lo dejó todo y le siguió. ¿Quién más? El joven rico. ¿Qué le dijo Jesús a ese chico? Deja todo lo que tienes, vende tus posesiones, entrégalas, pero sígueme a mí, que es lo importante. Pero él no pudo hacerlo. A veces Dios pregunta, a veces se ofrece y no hay una respuesta favorable. Pero luego llegan otros, como por ejemplo le dice a Pedro: deja tu familia, deja tu mujer, deja tu suegra y sígueme. Y es lo que hizo Pedro. Pedro dejó su hogar y se fue. Luego vemos que su familia le seguía en las misiones, pero en ese momento tuvo que dejarlo todo lo que tenía. A Pablo, ¿qué le dijo? Déjalo todo. No solamente deja tu hogar, deja quien tú eres. Deja quien tú has estado construyendo, o el tú que te has formado durante todos estos años. Tan fariseo que eres, tan inteligente, tan capaz, miembro del Sanedrín, muy bien. Déjalo todo y sígueme para compartir el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Estas son las obras perfectas que Dios tiene preparadas. ¿A través de quién? Personas imperfectas, pero que tomamos la determinación de seguir. ¿Cómo vamos a poder salvar a Parla? ¿Cómo vamos a salvar a Madrid? ¿O el lugar donde vivamos? Solamente levántate y sigue lo que Dios te está diciendo que hagas. Obedece, sé valiente y toma la determinación de seguir y predica el Evangelio. No vayáis gritando: va a venir Dios y os va a matar a todos, porque no es la palabra que Dios nos está dando que compartamos. ¿Cuál es la palabra que Dios nos da que compartamos? Es el mensaje de la gracia de Cristo. No gritéis: os vais a pudrir en el infierno. ¿Cuál era el mensaje que nosotros vemos a través de la palabra? Dios nos quiere salvar. Dios quiere restaurar nuestra relación. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Y nos da un regalo a través de Cristo. Sí, no eres merecedor, no te lo mereces. Pero en eso consiste la gracia. En que a Dios le place entregarnos lo que Él tiene, que es el poder para salvar. A Dios le place darnos lo que no podemos conseguir por nosotros mismos. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en tantas partes en las Escrituras. Siempre nos vamos a encontrar con problemas y con gente que se va a enfrentar a nosotros. El propio Jesús, en Mateo capítulo 12, se encontró con gente que le estaba confrontando, le atacaba directamente. Dice el versículo 38 de Mateo 12: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y empieza Jesús a hablar de Jonás, y lo empieza a hablar desde lo que ocurrió con el pez. 3 días y 3 noches estuvo. 3 días él estuvo
yo también estaré. Él murió esos 3 días, por así decirlo, de una forma figurada, yo también estaré muerto 3 días. Pero al igual que Él salió a predicar y a restaurar, yo también me levantaré de la muerte y haré mi obra y mi labor. Eso es lo que Jesús les dice ahí. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué dice? La van a condenar. Fíjate lo que está diciendo. La van a condenar. ¿Por qué van a condenar a esta nación? Versículo 39. Recordamos, una generación mala y adúltera. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Vosotros, los religiosos, vivís en un legalismo constante. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, si haces esto, o cómo lo haces, cómo no lo haces, qué es lo que dices, dónde vas, dónde vienes. Siempre con el legalismo. Si no cumples la ley, vas a morir, vas a perecer. Tienes que ser perfecto. Es la religiosidad, porque las tradiciones, porque se ha dicho, porque se ha hecho. Viven de esa forma. Como dice Jesús, son ciegos guiando a ciegos. Porque no ven la realidad del mensaje del Evangelio en las Escrituras. Tenían a Jesús delante, al gran Mesías, y no le veían, porque estaban tan cegados en otras cosas que no se dieron cuenta de lo que tenían. No podían conocer a Cristo, porque su religiosidad y su legalismo era tan grande. Generación adúltera. Aún esos ninivitas, aún aquellos despreciables de Nínive, os van a juzgar a vosotros, porque ellos entendieron el pacto y vosotros no. Ellos entendieron lo que es la restauración de Dios y el arrepentimiento, y vosotros sois orgullosos y no lo vais a poder hacer. Él habla y se pone en ese lugar. Al igual que Jonás les predicó el mensaje a los de Nínive, yo os estoy dando el mensaje y no lo estáis recibiendo. Ellos que no se merecían nada, se están arrepintiendo y están escuchando el Evangelio, y yo os estoy hablando y no me estáis conociendo. Por supuesto, Jesús es más importante que Jonás. Jonás, un profeta menor, rebelde, sin amor o misericordia por los de Nínive, un mensaje de juicio, sin ningún tipo de maravilla ni prodigio, y aún así escucharon el mensaje, lo entendieron y lo aceptaron. Y fíjate, Jesús no es un profeta simplemente, es el Hijo de Dios, Dios encarnado en la tierra, con todo el poder y la sabiduría en sus manos, milagros y prodigios por doquier, misericordia, gracia y amor contenía su mensaje, y sin embargo ellos no lo entienden y no lo valoran. ¿Qué me dice a mí esto? Que aun siendo torpe, imperfecto y bruto, cuando Dios obra, obra. No, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y presento el mensaje y lo hago así. Por muy perfectamente que lo hagamos, por muy inteligentes que seamos, por muy bien que hablemos, si a Jesús no le escucharon ni lo aceptaron, a nosotros tampoco nos van a aceptar y escuchar. ¿Qué es lo que nos queda? Dios, obra tú. Yo voy a hacer todo lo que pueda, pero al final vemos que la obra es del Señor. Y como el propio Jonás en el mar dijo, al final la salvación le pertenece al Señor. No os preocupéis por vuestra capacidad para hacer, para hablar, para predicar o para transmitir. Haced lo mejor que podáis. Pero nos daremos cuenta de que aún siendo muy faltos y humildes, cuando Dios quiere, obra. Y lo hace con su poder. Porque no depende de mí la evangelización. No depende de mí que el campo se restaure. Depende de la obra que Dios haga. Solamente Dios quiere que lo obedezcas. No te exige perfección. Te exige tu corazón y tu entrega. Así que nosotros somos como ese Jonás que va a predicar a Nínive, donde habrá respuesta mayor o menor. Habrá gente que escuche, que no escuche, que acepte o que no acepte, no importa. ¿Cuál es el valor? El valor está en que una persona obedece
predica el Evangelio y hay una respuesta. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que hagáis esta labor. Primero, obedezcáis, os levantéis y acudéis donde tenéis que ir. Toméis las determinaciones que tengáis que tomar. Que no os alejéis de Dios, viváis por y para Él. Y lo que ocurra después es su problema, no es el mío. No es mi problema. No es una labor que Dios me ha encomendado que luego me va a pedir explicaciones. Señor, es tu evangelización, yo solo soy un instrumento. ¿Os imagináis que encuentran un pincel de... ¿Qué pintor famoso podríamos decir? Venga, Picasso, que sobre todo es muy reconocido. Y encuentran un pincel de Picasso. Y de pronto cogen, quitan el cuadro de la pared, ¡pah! Esto es una basura, y ponen el pincel. ¿Qué valor tiene el pincel? Un Picasso, un Goya, un Velázquez. ¿Tú crees que les importa mucho el material con lo que trabajan? Hombre, supongo que ellos tendrían lo mejor que pudieran tener. Pero un artista toma lo que haga falta y te hace una obra de arte. No, es que este pincel es mejor porque es de madera. Da igual, soy un artista, soy una persona capaz de hacer lo que sea. Dame lo que haga falta y yo te voy a hacer una obra de arte. ¿Cuál es la obra de arte de Dios? Es levantar discípulos de evangelismo, es la evangelización del mundo. Ahora, da igual el pincel, da igual la pintura, incluso el lienzo. ¿Qué es lo que importa? Que esté ahí. Ponte en las manos de Dios y verás respuesta de Dios. Y como hemos dicho muchas veces, vamos a hacer una obra maestra con nuestra vida. ¿Cómo? Cuando yo vivo por y para el Evangelio. Cuando yo desde la mañana hasta la noche estoy orando. No literalmente, pero sí estoy en ese tiempo de oración. Y las cosas que ocurren, estoy hablando con el Señor. Y con las personas que me encuentro, estoy meditando, Padre, dame palabra para Él, abre las puertas, que pueda escuchar, o sea, que pueda compartir el Evangelio. Que cuando ocurran circunstancias yo pueda hablar con Dios y decir, mira, no me preocupo, tú lo tienes todo controlado. O ahora entiendo esto que está ocurriendo. Que yo pueda hacer esa oración de 24 horas y llegar por la noche y tener tiempo concentrado. Que yo pueda profundizar en la palabra, que pueda recordarla, que pueda tomar los títulos de oración, que pueda estar viendo qué es lo que Dios tiene para mí y buscando las respuestas en el campo. ¿Y luego después qué? Mi evangelismo, desde la mañana hasta la noche. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Con 15, 20, 30 personas? ¿A quién puedo compartir el Evangelio? ¿A quién puedo predicar? ¿A quién? Ese es mi evangelismo. Cuando yo vivo así, yo hago de mi día una obra maestra, porque estoy enfocado solamente en el Evangelio. Y día a día cambian mi vida completamente. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Cuando es Dios quien me dirige. Así que, hermanos, sed instrumentos imperfectos, pero sed instrumentos. Sed pinceles en manos del artista. Ser un barro, sí, sucio, deforme, pegajoso, que mancha, pero un barro en las manos del alfarero que da forma. Sed una herramienta que toma la determinación de seguir y de decir, sí, Cristo, yo voy y hago lo que haga falta. Porque la evangelización funciona. Porque Dios obra. Y hay poder en su palabra. Como conclusión, Jonás fue un siervo útil, fue un profeta, fue un instrumento capaz. ¿Y lo fue por qué? Porque tomó la determinación de no seguir su corazón, no seguir sus entrañas ni su pensamiento y obedecer lo que para él no tenía sentido o no le apetecía hacer. Jonás fue testigo de la promesa de que Dios estaría con aquellos que estuviesen con él. Y él lo vio. Esta gente se está arrepintiendo y Dios no va a hacer nada.
la palabra de Dios se cumple. Jonás fue testigo de la obra de la evangelización. Es cierto, cuando se predica el evangelio, cuando se predica el pacto y se da el mensaje, hay gente que lo acepta. Hay restauración. Y luego finalmente Jonás fue testigo de la obra de la salvación. Merecían morir, pero Dios es justo y les guarda. Jonás fue un testigo. Yo también quiero ser un testigo como Jonás. Yo también quiero ver estas cosas en mi vida y en mi campo. ¿Puedo verlas? Sí. Siempre y cuando que escuche la voz de Dios y obedezca. Cuanto antes obedezca, menos tempestades, menos ahogamientos y menos ballenas va a haber en mi vida. Cuanto más cambie mi pensamiento, voy a hacer las cosas feliz en vez de a regañadientes y enfadado. Cuanto antes lo haga, mejor. ¿A que necesito más tiempo? Dios tiene toda la paciencia del mundo. Pero aprovechemos nuestra vida para hacer lo que es correcto. Y no invirtamos y gastemos el tiempo de nuestra vida en luchar contra el agua, en luchar contra las circunstancias, en luchar contra mí, en luchar incluso contra Dios. Porque es una pérdida de tiempo. Sufro yo, sufre mi familia, el campo necesita de gente como nosotros que podamos ayudar. Y cuanto antes estemos diciendo, sí Señor, iré, aunque no me apetezca, aunque esté cansado, aunque me pase esto, aunque hoy no me sienta así ilusionado con... No, yo lo haré, porque es lo que tengo que hacer, porque ahí es donde está la respuesta y ahí es donde está la bendición de mi vida. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis ser vosotros en vuestro campo testigos de la obra del Evangelio, de la predicación y de la restauración de Dios en la vida de personas que ahora mismo necesitan escuchar este mensaje. Amén. Padre, queremos darte las gracias porque aunque seamos imperfectos, pero tenemos la determinación correcta. Como Iglesia Aposento Alto queremos servirte, Padre, de la mejor forma, queremos obedecerte y queremos cumplir con aquello que tú has mandado que tenemos que hacer. Nosotros y cualquier iglesia, toda la iglesia de Cristo. Pero nosotros queremos hacer esa obra en el campo que tú has establecido para nosotros de una forma general, pero también en nuestras vidas, allá donde estemos, en nuestro campo, donde trabajemos, donde vivamos, nuestra familia, que podamos ser aquellos que transmiten la palabra. Gracias, Padre, porque tú quieres utilizarnos, lo has hecho, lo haces y lo harás. Danos la valentía de poder seguirte, aunque eso no sea lo que nos apetezca, no lo que nos guste o lo que queramos, sino que podamos entender, Señor, dónde está la respuesta y la bendición de nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.